está pues, la redacción y certificación del boletín de reconocimiento de instalaciones eléctricas. Ese boletín de reconocimiento, que es un documento reconocido por la Dirección General de Industria y Energía de la Generalitat de Cataluña, y al cual podemos tener acceso desde nuestra página web, exige una serie de homologaciones y pues, revisiones mínimas que hay que hacer en los locales o viviendas donde sea de aplicación este documento. Para ello, para realizar ese boletín de reconocimiento, para poder comprobar tanto a nivel visual como a nivel eléctrico las indicaciones del boletín de reconocimiento, contamos con un tablero simulado donde se representan los circuitos mínimos de una vivienda con electrificación básica, y contamos con herramientas auxiliares de mano, un multímetro digital para poder efectuar la medida de tensión y una maleta comprobadora de instalador electricista para categoría tanto básica como para especialista. El protocolo de reconocimiento de un piso o de un local comercial de una vivienda está bien determinado en el documento que hemos comentado anteriormente. Vamos a ir punto por punto leyendo estrictamente lo que exige el boletín de reconocimiento, y posteriormente procederemos a la medida o la verificación, ya sea visual o ya sea mediante la maleta comprobadora. ¿Correcto? Para realizarla cuento con la colaboración de alumnos actuales del centro, que pues, me van a ayudar sobre todo para dar un poquito más de agilidad a la medida, a sostener herramientas y tanto a sostener herramientas como a ejecutar la medida in situ. ¿Correcto? Pues bien, si tenemos acceso al boletín de reconocimiento porque lo hemos descargado y lo hemos previamente incluido, podemos ver que la primera de las indicaciones que siempre vamos a tener que determinar en el boletín de reconocimiento van a ser las características técnicas de la instalación. ¿Correcto? Las características técnicas de la instalación van a ser las que todo instalador electricista es capaz de reconocer a simple vista, que son la tensión de alimentación de la vivienda, en este caso, el valor del interruptor general automático, para poder luego determinar la potencia máxima admisible de la instalación, y la existencia de diferenciales para conocer tanto su valor de intensidad nominal como para conocer su sensibilidad. ¿Correcto? Esto es algo que no requiere estrictamente de maleta comprobadora, es algo más propio de inspección visual. ¿Correcto? Muy bien. Una vez tengamos rellenadas o determinadas estos datos mínimos que en cierta manera resumen las características de la instalación eléctrica, procederemos, tal como indica en el dorso del documento, a realizar las 7 medidas protocolarias de verificación. ¿Correcto? Leo textualmente que la primera de ellas es si en la vivienda simulada, en este caso por el tablero, se incumplen las medidas de protección de seguridad contra contactos indirectos. Yo recuerdo que las medidas de protección contra contactos indirectos están reglamentariamente sobre todo orientadas a la existencia de barreras envolventes, aislamiento de las partes activas de la instalación, tanto de las partes activas como de los conductores, y la existencia pues, de canalización y de tablas de registros en todas las conexiones que sean necesarias. ¿Correcto? Para ejecutar esta primera verificación, lo que va a hacer Óscar es directamente abrir la envolvente del cuadro y una de las cajas de conexiones que, en cierta manera, representarían lo que el instalador electricista debería hacer a lo largo de la casa, eligiendo alguna caja de conexión representativa de la vivienda y, sobre todo, el cuadro general de magnitudes. ¿Correcto? Pues venga, Óscar, por favor, si me disfrutas el cuadro general de magnitudes y la caja de Qualme. Por un lado tenemos el cuadro, perfecto. Vemos los circuitos y las conexiones. Y por otro, vamos a abrir una caja representativa de la vivienda.
en este caso del tablero simulado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues Óscar, estarás de acuerdo conmigo de que a simple vista, visualmente, se aprecia aislamiento en todos los conductores, se aprecia que la conexión de los conductores se ha realizado en herramientas conectoras, no simplemente por empalme y retorcimiento, tal como nos podemos encontrar en viviendas sobre todo antiguas, a las cuales no se ha aplicado el reglamento, y a primera vista pues no se aprecia que se incumpla esta primera medida. ¿Correcto, Óscar? Correcto. Muy bien. Continuando con la segunda medida de comprobación, comprobación para la certificación del boletín, debemos de confirmar si existen receptores, mecanismos y la instalación eléctrica dentro del volumen prohibido de una vivienda prohibido. Dentro del volumen prohibido en la cámara de baño, es decir, en el baño o en la ducha, ¿correcto? Evidentemente, para eso requiere, in situ, vosotros en la vivienda veríais si físicamente existe pues, alguna base de enchufe, algún conector fuera del volumen correspondiente según los reglamentos, ¿vale? Evidentemente, este es un tablero de simulación y no podemos a simple vista verificar este segundo requerimiento. Evidentemente lo vamos a dar por bueno y pasaremos a la cosa. ¿Correcto? La tercera medida del boletín de reconocimiento está orientada a saber si faltan medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos. La principal medida de protección contra contactos indirectos en viviendas antiguas o actuales es bien la existencia de puesta a tierra, que será una de las primeras comprobaciones, de las primeras cosas que haremos a la hora de resumir las características técnicas de la instalación, si existe el conductor a simple vista visualmente, si existe el conductor de protección, que como vemos aquí está representado por el conductor verde y amarillo, como manda como determina reglamentariamente la norma, y la existencia de diferenciales de alta o de media sensibilidad, ¿correcto? No simplemente nos conformaremos con visualmente ver si existen diferenciales en el cuadro general de manipulación, sino que aparte, mediante el uso de la maneta comprobadora de baja tensión, confirmaremos que saltan o que están en correcto funcionamiento. ¿Correcto, Óscar? Pues venga, para hacer la medida de comprobación del salto de la comprobación de las medidas de seguridad contra contactos indirectos mediante protección diferencial, lo que procederemos es hacer saltar el diferencial mediante el protocolo, mediante las indicaciones de la instrucción técnica complementaria del reglamento que indica que el diferencial ha de saltar dentro del tiempo determinado por su sensibilidad y no nos permitirá tener una tensión de contacto en ninguna parte activa de la instalación superior a, pues en este caso, 50 voltios por considerar la vivienda como lo básico. ¿Correcto? Pues venga, procedemos a la medida. Para ello, Óscar va a colocar el selector de la maneta comprobadora en comprobación de diferenciales. Las manetas comprobadoras suelen tener una estructura bastante similar. Conectaremos la maneta comprobadora y, como veis, sostiene Óscar el conector rápido Schuko para agilizar un poco la medida y no retrasarnos demasiado en la comprobación. ¿Correcto? Correcto. Óscar ha colocado en la maneta comprobadora el selector de sensibilidad diferencial en 30 mA porque previamente ha visualizado en el cuadro general de multiprotección que existe tal protección. ¿Correcto? Pues venga, Óscar directamente va a conectar la toma Schuko o el enchufe, la toma directamente a la base de enchufe, evidentemente protegida por el único diferencial existente de la vivienda, que es lo que normalmente nos podemos encontrar en viviendas con electrificación básica. Muy bien, para ello Óscar ahora, una vez conectado, va a proceder a realizar la medida pulsando el botón Start de la maneta comprobadora. Comprobando que el tiempo de disparo del diferencial es de 27 milisegundos. Óscar, ¿estarás de acuerdo conmigo? Que al ser inferior al límite pues el cual una persona pudiera sufrir algún tipo de daño físico, el diferencial salta en
el tiempo correcto y por lo demás no tenemos por qué dudar de que las medidas de conservación de protección contra contactos indirectos estén incorrectas. Por lo cual damos por buena esta tercera medida, colocamos la maleta en posición preparada para la siguiente medida y siguiendo siempre con el certificado, con el boletín de reconocimiento oficial, continuaremos con la revisión de la vivienda, evidenciando si falta el interruptor general automático de corte omnipolar que protege correctamente la derivación individual o, en su defecto, como mínimo, el interruptor de control de potencia. ¿Sí? Vemos visualmente, esto lo podemos estar entre todos, vemos visualmente que existe tanto interruptor general automático como diferencial y los circuitos mínimos protegidos con sus magnetotérmicos, con lo cual, en principio, podemos dar por asegurada esta cuarta comprobación. ¿Correcto? Para la quinta medida para la quinta comprobación, vamos a asegurarnos de que no falta protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores en función de la carga invisible de los aparatos a los que van a estar conectados. Es decir, deberíamos comprobar que la sección de los cables es la apropiada al valor de intensidad nominal de cada uno de las protecciones magnéticas. ¿Correcto? Evidentemente este es un tablero de simulación preparado para prácticas, no sería una instalación profesional definitiva, por lo cual las secciones de los conductores según qué circuitos no estarían acordes, no obstante dando aviso a las personas que estén actualmente viendo el vídeo, pues queden enteradas de que las secciones de los conductores a nivel práctico es mucho más versátil trabajarlas con pequeñas secciones que, aunque no estén acordes al valor de los magnetotérmicos, sirven para agilizar mucho la práctica y, por tanto, realmente no van a estar acordes conforme lo que manda la reglamentación, pero podemos visualmente ver que las secciones de 1,5 corresponden a magnetotérmicos de 10 amperios y que las secciones de 2,5 corresponden a magnetotérmicos de 16 amperios. ¿Correcto? Con lo cual, esta quinta medida de comprobación pues quedaría simplemente con una verificación visual por parte del instalador en el cuadro general de mando y protección y en las cajas de conexión. ¿Correcto? Dicho esto, por tanto, pasamos a la sexta medida de comprobación mínima, que es una de las más importantes y es la falta de aislamiento en la instalación eléctrica. Recuerdo que la falta de aislamiento en una instalación eléctrica puede ser un nido de problemas tanto a nivel como por contactos directos del usuario o del titular de la instalación en cuanto a los conductores, como en las bases de enchufe, como en las conexiones, como directamente ya a la hora de hacer uso de la instalación eléctrica. Con lo cual, debemos de cerciorarnos de que el aislamiento que nos proporcionan las líneas que protegen a los circuitos es el correcto. Alejandro va a acompañarme en esta medida y, como tú bien sabrás, para saber si cumplimos con el aislamiento mínimo necesario, la resistencia de aislamiento mínima necesaria en una vivienda que está alimentada a 230, el valor resistivo o el valor de resistencia de aislamiento que nos debemos encontrar en la maleta comprobada una vez hagamos la medida es de medio millón de euros, ¿correcto? Por tanto, ahora Alejandro va a proceder a la medida. Primero, dejando sin tensión la instalación, porque es la única que exige este hecho, ¿vale? Y procediendo a la sustitución de la toma Schuko por los electrodos de la maleta comprobada. ¿Correcto? Están por ahí. Eso es. Desconectaremos simplemente la toma Schuko de la maleta comprobada y únicamente conectaremos el puntero o el terminal de fase y el terminal de neutro, que están marcados con la colocación adecuada. Y colocaremos, como veis en la imagen, procederemos a colocar el selector de la maleta comprobadora en medida de mucho aislamiento, es decir, del orden de megaohmios, para lo cual la maleta aplicará una tensión determinada durante un tiempo determinado y nos devolverá un valor que tendremos que contrastar con este medio millón de ohmios que acabo de comentar. ¿Vale? Para ello, todos los interruptores magnetotérmicos quedarán en posición de alzada, es decir, quedarán en posición on,
¿Y qué es lo que tenemos que cerciorarnos previamente? Pues que los receptores están desconectados. Carlos, ¿me ayudas a desconectar los receptores de los circuitos, por favor? Sobre todo los amparados, que son los más problemáticos a la hora de detectar fallos de circuito. Esto, evidentemente, en una instalación real de una vivienda, pues es peliagudo, porque implica dejar a los usuarios sin luz, sin iluminación y sin los receptores y sin la máquina, ¿no? Con lo cual, como mínimo, deberíamos hacerlo en aquellos circuitos donde se puede, de una manera, ¿vale? Muy bien. Para ello, ahora mismo, con los magnetotérmicos procedemos a la tienda, con los magnetotérmicos alzados. Lo que haremos es medir la resistencia de aislamiento en el magnetotérmico mismo, exacto, en el diferencial. No, un segundo, vamos a alzarlo. El IGA está desconectado, perfecto. Ahora ya está alzado. Directamente, yo voy a echarle una mano a Alejandro porque, como veis, la computadora tiene que estar alzada, con lo cual directamente haremos la medida de comprobación. Comprobando que en los circuitos que están protegidos aguas abajo del diferencial, la resistencia de aislamiento de los circuitos de la instalación es superior a medio miliampere. Concretamente, me está marcando un valor prácticamente infinito. ¿Correcto? Correcto. Pues perfecto, Alejandro, muchas gracias. ¿Vale? Una vez comprobada la resistencia de aislamiento de la instalación, que es una de las más importantes, procederemos a la séptima medida, que hace referencia, es más sencilla que las anteriores, y hace referencia a la comprobación de que no existen corrientes de fuga a través del conductor de protección superiores a 25 mA, que es lo que marca el boletín de procedimiento. Para ello, José Guillermo, haciendo uso de una pinza perimétrica con un valor, con una sensibilidad de como mínimo de 1 miliamperio, va a proceder a la medida, pues simplemente conectando la pinza perimétrica y colocándola sobre el conductor de protección principal. Bueno, como la cámara puede apreciar, el valor de intensidad de defecto a través del conductor de protección es prácticamente despreciable, porque ese valor variable es prácticamente un error de la medida, con lo cual no existen corrientes de fuga en la instalación. Evidentemente esto debiera hacerse con los conectores receptados, con todos los receptores conectados y el funcionamiento normal. ¿Vale? ¿Correcto? Con lo cual marcaríamos que no existen corrientes de fuga de más de 25 mA. Y por último, las dos últimas son también muy importantes, por lo cual hará falta la maneta comprobadora. Vamos a acabar confirmando que los valores de protección de tierra, cuando contemos con esa medida de protección, están por debajo de lo que nos evitaría tensiones de contacto superiores a 50 voltios y el exceso de caída de tensión en la vivienda. ¿Correcto? Muy bien. Para hacer la séptima, la octava y novena medida, por tanto, vamos a empezar primero por la comprobación de que el valor de tierra no supera, no tiene valores excesivos, para lo cual, Carlos, me vas a ayudar a hacerlo. ¿Cómo? Muy fácil. Vamos a hacer la medida de la comprobación del valor de resistencia de tierra de una manera indirecta. ¿Cómo? Muy sencillo. A través de la impedancia de bucle. La impedancia de bucle, para que la gente que nos esté siguiendo, pues, si está interesada en ello, se puede encontrar pues, en cualquier manual de electrotecnia pues, aplicada. Es una medida que hacen los instaladores de manera indirecta para conocer el valor aproximado de tierra, con lo cual podemos con una cierta seguridad confirmar de que no van a existir tensiones de contacto excesivas y que la protección contra contactos indirectos va a ser correcta. ¿Vale? Colocamos el selector de la maneta en bucle, loop. Normalmente todas las manetas suelen marcar la comprobación de impedancia de bucle en el modo loop.
Y, como muy bien ha hecho Carlos, colocaremos la toma Shuko rápida para conectarla a la primera base de enchufe a la cual cercioremos visualmente a través de las camas de conexión o a través del conductor de presión que está conectada a tierra. ¿Correcto? Correcto. Para ellos es una medida que se puede hacer con tensión directamente. Ahora Carlos simplemente va a pulsar el botón de start de la maneta comprobadora. Y a todas luces, dado que el valor de la impedancia de bucle del circuito, incluyendo todo el circuito de tierra hasta la alimentación y demás, es un valor relativamente bajo, 14 ohmios, podemos estar de cierta manera convencidos de que la tensión de contacto derivada de la aplicación de esta resistencia de tierra o de esta impedancia de bucle nunca va a ser superior a 50 con lo cual podríamos dar por correcta el valor de tierra existente en este edificio, en esta vivienda que está evidentemente enmarcada dentro de un edificio de residencia. ¿Correcto? Muy bien. Y una vez ejecutada esta medida, por último, tal como marca el boletín, vamos a cerciorarnos, y esto me va a ayudar José, vamos a cerciorarnos de que no existen caídas de tensión excesivas que puedan dar lugar a la desconexión de los receptores, pues tipo televisión, o ordenadores, receptores de iluminación, etc. Para ello, se puede utilizar tanto la maneta comprobadora como el tester, como el multímetro digital, porque utilicemos directamente el multímetro digital para la máquina, ¿vale? Mediremos la tensión en cabecera en el valor del toro general automático de la instalación de la vivienda. Aguas arriba, José, exacto. Vale. Comprobando que la tensión en cabecera de la instalación es de 217 voltios y deberemos de comparar este valor deberá ser la referencia para, restando los 6,9 voltios característicos de una caída de tensión del 3% a una vivienda, no son superados, ¿correcto? Por lo cual, él ha hecho la primera medida de cabecera y ahora José va a buscar el enchufe más lejano, simbólicamente, en la vivienda, ¿correcto? Que es este que encontramos aquí. Colocará el tester en posición de voltaje, hará la medida y nos cercioraremos de que está marcando 217, 218 voltios, prácticamente la misma tensión que encontramos en cabecera en el cuadro. Con lo cual, por mucha distancia que exista, en cierta manera, si los conductores están debidamente seleccionados a la sección apropiada, no tenemos por qué tener problemas de caída de tensión excesiva. ¿Correcto? Con esta última medida, y cerciorándonos, marcando en el boletín de reconocimiento que se cumplen de manera secuencial las medidas de comprobación, el instalador podrá firmar y certificar el boletín de reconocimiento que, vuelvo a decir, es propio de pequeñas intervenciones administrativas, sobre todo cambios de titularidad, instalaciones de vivienda, certificación de viviendas antiguas, con más de 25 años de antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si en algún momento el instalador autorizado viera que se incumplen algunas de las medidas de protección que establece el certificado o el boletín, el instalador no deberá jamás firmar ni certificar el boletín. Deberá comunicar al titular de la instalación los defectos encontrados, el titular deberá subsanarlos y posteriormente el instalador volverá a verificar que se han hecho que se han subsanado las deficiencias existentes y procederá a la certificación del